Doctor, me parece que ya vamos a iniciar, son 7:02 de la noche. ¿Sí está bien, doctor? Ya. Una preguntita, tú te vas a encargar de admitir a las personas que están ingresando, ¿no? Sí, exactamente. Ya, perfecto. Ya, antes de eso quería hacerle una presentación, doctor. Agradecer primeramente a los participantes que están conectados vía Zoom, también vía Facebook. El día de hoy tenemos conferencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y resoluciones dictadas en contra del Perú. Como ponente tenemos al doctor Oscar Paso Pineda. Él es magíster en Derecho Constitucional por la Universidad San Martín de Porres, el profesor de Historia Constitucional de Derechos Fundamentos en la Universidad San Martín de Porres. Ha sido docente en la Universidad Mayor de San Marcos y en la Academia de la Magistratura en la actualidad. Se desempeña como asesor del Tribunal Constitucional. Doctor, adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. En primer lugar, agradecer la gentil invitación para que se pueda desarrollar una temática que ciertamente es muy importante en el quehacer judicial diario de nuestras autoridades. Ciertamente se trata de un tema bastante amplio y comprenderán de que abarcarlo en 1 hora y media es algo materialmente imposible. Así que me quiero centrar en algunos mensajes principales y a propósito de estos mensajes principales, dejar algunas lecciones que deja todo lo relacionado con este proceso que algunos han denominado como diálogo judicial, ¿no? Claro, la temática que se me ha dado para dictar es el de la influencia de la Corte Interamericana en el caso peruano. A propósito de eso, vamos a desarrollar algunos criterios desarrollados por el Tribunal Constitucional y por órganos judiciales nacionales, pero también vamos a reflexionar un poco sobre este proceso, ¿no? Que la doctrina ha denominado como fertilización mutua, ¿no? Que implica de que no solamente la Corte Interamericana o los organismos supranacionales con sus pronunciamientos inciden, motivan o alientan políticas públicas nacionales, sino también una suerte de proceso inverso, ¿no? En el sentido de que los estados-nación también, en la medida en que cuenten con cierto estándar común, también influencian el quehacer judicial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Así de que, así como ustedes suelen ver en los pronunciamientos del Tribunal Constitucional o de la Corte Suprema, la recurrente cita de pronunciamientos de los tribunales supranacionales, como la Corte Interamericana o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Del mismo modo, uno puede revisar sentencias de la Corte Interamericana en las que se alude a un conjunto de pronunciamientos nacionales que forman una suerte de estándar regional, ¿no? En esa medida, por ejemplo, esta fertilización mutua que se da entre el sistema interamericano y los países que le integran, ha dejado un importante terreno de discusión. Yo quiero acá también resaltar algo importante, ¿no? En esta exposición no solamente me voy a referir a la influencia de los pronunciamientos de la Corte en la jurisprudencia del TC, sino en un actor que comúnmente es olvidado, que es el Poder Judicial. Todos tenemos claro que según el 138 de la Constitución, todos los jueces nacionales están facultados a hacer el control difuso, ¿no? Esto implica de que ellos también tengan herramientas disponibles para ejercer lo que la Corte Interamericana ha denominado control de convencionalidad, que es una institución que también vamos a ver cómo se ha ido perfilando en estos años, ¿no? Y que demuestra de que el Tribunal Constitucional y por último la Corte Interamericana de Derechos Humanos son los protectores finales de los derechos fundamentales. En realidad, un caso de derechos humanos se ha tutelado correctamente cuando esos tribunales ni siquiera actúan, ¿no? Si esperamos 15 o 20 años para que en un caso se materialice justicia, porque una persona tuvo que insistir en el litigio de una controversia y no pudo obtener esa reparación por parte del juez de primera instancia, es porque algo en el modelo está fallando, ¿no? Si la persona gana en primera instancia y obtiene una reparación adecuada, perfecto. Cuando la persona tiene que llegar al Tribunal Constitucional, demuestra que algo está fallando a nivel de las autoridades judiciales. Y cuando el caso tiene que llevar a la Corte Interamericana, comprenderán de que algo también está fallando a nivel nacional. La justicia interamericana surge con el propósito de tratar de enmendar los fallos judiciales a nivel interno, que de una u otra manera generaran violaciones a los derechos reconocidos en la Convención. Esta fue la visión inicial de la Corte Interamericana, ¿no? Una suerte de órgano corrector
Néstor Pedro Sagüez decía de que la Corte Interamericana, en sus inicios particularmente, hizo una suerte de control de convencionalidad represivo, ¿no? ¿Qué implicaba esto? De que la Corte Interamericana en muchas oportunidades se dedicaba a invalidar las normas nacionales y no establecía un sistema de diálogo o de fertilización mutua, ¿no? Como posteriormente va a ocurrir unos años más tarde con el caso Radilla Pacheco contra México, ¿no? ¿Qué implicaba todo esto? De que la Corte Interamericana se sentía en una posición superior, donde si su criterio era distinto del órgano nacional, automáticamente prevalecía el criterio de la Corte Interamericana. Y es una idea con la cual nos hemos formado en las clases, ¿no? Siempre asumimos de que el derecho internacional automáticamente prevalece sobre el derecho interno. Y vamos a ver de que ni la propia Corte Interamericana ni la propia Convención establecen una regla tan categórica en ese sentido, ¿no? Ese va a ser un poco el propósito de esta sesión. Yo acá hago referencia a lo que denomino una cuestión previa, ¿no? ¿Qué implica esta cuestión previa? Discutir algunos temas que siempre son importantes a propósito de los derechos fundamentales, ¿no? En primer lugar, esto que se ha denominado la internacionalización de los derechos constitucionales. El autor argentino Germán Vidal Campos, bastante conocido por desarrollar estos temas, dijo, hay dos fenómenos en la actualidad que no pueden ser dejados de lado, ¿no? El de la constitucionalización del derecho internacional público, que implica que los grandes organismos internacionales también se sometan a los principios propios del derecho constitucional, como la separación de poderes, la adecuada ejecución de las sentencias judiciales, la independencia de un tribunal de justicia, el Estado de Derecho y un largo etcétera. Y una fase que ha sido iniciada un poco más temprano, que es la denominada internacionalización de los derechos constitucionales. No es un juego simple de palabras. La internacionalización de los derechos constitucionales implica que después de haber tenido una fase en la que el Estado-Nación era el responsable de la tutela de las libertades, debido principalmente a lo que ocurre en la Segunda Guerra Mundial con la experiencia de Alemania nazi y la Italia fascista, se comienza a desconfiar un poco del Estado y se crean organismos supranacionales de protección, ¿no? Sabemos que el primer tribunal supranacional en esta materia va a ser el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que va a ser un órgano que va a ser creado a propósito de lo que se advierte de la experiencia de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Se ve a parlamentos que legislan en contra de grupos minoritarios, se ve a autoridades judiciales que fallan en contra de criterios mínimos de humanidad, y todo eso genera la idea de que los estados también en situaciones extremas pueden colocarse en una situación bastante tensa respecto de los derechos, ¿no? Por eso, después de la Segunda Guerra Mundial, comienza una fase en la que se dan dos grandes situaciones, ¿no? La primera es el impulso y la creación de los tribunales constitucionales. De hecho, el Tribunal Constitucional Italiano nace con la Carta de 1947, mientras que el Tribunal Federal Alemán nace con la Ley Fundamental de Bonn de 1949. Se da a su vez el impulso de tribunales de este mismo calibre en otras partes de la región, pero por otro lado también se va a crear un sistema internacional de protección de los derechos, ¿no? Que es el denominado Sistema Europeo de Protección de Derechos Humanos, que parte de la premisa de desconfiar de las autoridades nacionales, ¿no? Y se entiende de que si, por ejemplo, en el marco de una sociedad impera una autoridad déspota o no sometida a límites en cuanto al ejercicio de su poder, tiene que existir un actor externo que de una u otra manera pueda hacer las veces de contralor de este accionar, ¿no? Por eso los organismos internacionales, es importante decirlo como una cuestión previa, suelen tener una presencia mucho más marcada en regímenes autoritarios que en democráticos, ¿no? Últimamente en el Perú no hemos sentido tanto a la Corte porque ya hace una buena cantidad de años se han sucedido elecciones presidenciales libres y en las que no han existido mayores vicios de fraude, ¿no? Pero en décadas anteriores en las que coexistíamos con gobiernos militares y demás, comprenderán que la desconfianza hacia la región y hacia lo que hacían los estados era bastante notoria. La segunda cuestión previa que quiero resaltar es lo que denomino el camino al diálogo judicial, ¿no? Como les había dicho, y como también había en su momento mencionado Néstor Pedro Sagüez, pasamos de una primera fase de control de convencionalidad represivo, en el que la Corte Interamericana se superponía a la voluntad estatal, a lo que la doctrina actual ha denominado como el diálogo judicial, ¿no? ¿Qué implica el diálogo judicial? La posibilidad de que ambos tribunales, tanto el internacional como el interno, no se encuentren en una relación jerárquica, sino en una situación de interacción constante. ¿Qué implica la interacción constante? Como había indicado, ¿no?
No se trata automáticamente de sostener que una sentencia de la Corte Interamericana tiene prevalencia automática respecto de la sentencia de un Tribunal Constitucional Nacional. Ustedes me dirán, profesor, pero eso atenta contra todas las reglas del derecho internacional público que están en la Convención de Viena. Pues vamos a ver que la propia Convención Americana tiene excepciones para esta clase de casos. Y que de hecho, por el principio pro persona, que también vamos a examinar en esta exposición, está bastante vinculado con la protección adecuada de las libertades fundamentales. ¿Qué implica entonces el diálogo judicial? La posibilidad que tanto el Tribunal Internacional como el Tribunal Interno estén dispuestos a escucharse mutuamente, a influenciarse mutuamente y recoger lo positivo del otro, ¿no? Es lo que también en la lámina se denomina el sistema de fertilización cruzada, ¿no? No se trata de que la Corte Interamericana esté en una posición superior, que sus pronunciamientos sean dogmas absolutos, sino de que en cambio se encuentra en una situación de constante interacción con los poderes judiciales locales, ¿no? Y como les había dicho, la Corte Interamericana también en la actualidad está adoptando una postura de sostener muchos pronunciamientos suyos, haciendo uso de los pronunciamientos de tribunales constitucionales locales a fin de construir un estándar regional, ¿no? Es una operación muy interesante de la Corte Interamericana, ¿no? Por ejemplo, para sostener en qué momento se consumaba el delito de desaparición forzada, la Corte Interamericana recogió los tipos penales de la región a fin de precisar que había un momento concreto en que este delito podía ser considerado como consumado. Y para eso hace un repaso general de los países de la región americana, ¿no? Así de que no se trata simplemente de la influencia de la Corte en el Perú, sino de que también los estados brindan importantes herramientas a los tribunales internacionales. Y el punto final que sale aquí, que es esta noción de la Constitución y el derecho internacional, de que después de la Segunda Guerra Mundial particularmente, las constituciones de los estados, las constituciones locales, se han encargado cada vez y en mayor medida de regular aspectos concernientes al derecho internacional público. Dentro de nuestras 12 constituciones, la primera carta fundamental que se ocupa en serio de la problemática internacional va a ser la conocida Constitución de 1979, ¿no? Si ustedes revisan ese cuerpo normativo, tiene cláusulas bien interesantes, porque establece de manera expresa que en caso de colisión entre una ley y un tratado, automáticamente prevalece el tratado. Fórmula que no está en la Carta de 1993. En la de 79 se entendía de que el rango de los tratados era un rango supralegal, pero inferior a la Constitución. La Carta del 93 a los tratados internacionales simplemente les da rango legal. Y tanto esto es así de que el Código Procesal Constitucional, por ejemplo, permite de que se presente una demanda de inconstitucionalidad en contra de un tratado internacional. De hecho, esto ha ocurrido, por ejemplo, en los casos de los tratados de libre comercio con Chile y con China. ¿Por qué comento esto? Porque esta Carta de 79 no solamente va a incorporar esta cláusula revolucionaria, en el sentido de establecer un rango supralegal a los tratados, sino también por sus famosísimas cláusulas de derechos humanos. Una de ellas que establece que los preceptos contenidos en tratados de derechos humanos tienen rango constitucional. Fórmula muy interesante porque no se dice que los tratados de derechos humanos tengan rango constitucional, y esto es cierto, porque si ustedes ven cláusulas operativas de un tratado de derechos humanos, se van a dar cuenta de que no todos los artículos de una convención regulan derechos fundamentales. Hay muchos artículos que regulan, por ejemplo, la sede del tribunal, cuántos miembros va a tener. Lo que quería decir la Carta de 79 es que del total de los tratados y de sus artículos, solamente las cláusulas o preceptos relativos a derechos humanos iban a tener rango constitucional, ¿no? Tema bastante importante, ¿no? Porque nuestro Tribunal Constitucional actualmente ha dicho de que los tratados, es decir, todas las cláusulas del tratado, cuando son de derechos humanos, ostentan rango constitucional también. Y la famosísima cláusula de apertura al derecho internacional, que dispone no solamente de que los tratados son derecho vigente y aplicable en el Perú, sino también la posibilidad de reclamar internacionalmente ante una vulneración de derechos. ¿Qué es lo que figura básicamente en la siguiente lámina, ¿no? Ahí les he puesto las referencias de la Constitución y el Código Procesal Constitucional, y acá hay un tema bastante importante, ¿no? El artículo 205 precisa de que agotada la jurisdicción interna, las personas que consideren lesionados sus derechos pueden acudir a los tribunales u organismos internacionales de los cuales el Estado peruano es parte. Comprenderán de que la fórmula peruana es sabiamente amplia, porque no solamente hace referencia a tribunales internacionales, sino también organismos, ¿no?
porque, por ejemplo, ¿no? Casi todos tenemos conocimiento de los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero poco o nada se ha explorado en el Perú de los pronunciamientos de un órgano que también ha emitido pronunciamientos bastante relevantes, que son los comités de las Naciones Unidas, ¿no? Por ejemplo, el Estado peruano es parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y esta organización emite pronunciamientos que, si bien no son sentencias propiamente dichos, sí, en embargo, sí resuelven casos individuales, ¿no? Tienen la ventaja, a diferencia de someter un caso ante la Corte Interamericana, de que son procedimientos mucho más ágiles, ¿no? Los comités seguramente demorarán 2 o 3 años para emitir un pronunciamiento una vez presentada la queja. En la Corte Interamericana tranquilamente puede demorar 15 a 20 años, ¿no? Porque el caso ante la Comisión Interamericana demora entre 8 a 10 y a veces el caso ante la Corte demora 3 o 4 años más. Y si eso le añaden el periodo para que el Estado ejecute la sentencia de la Corte Interamericana, estamos hablando de un promedio de 15 años. Supone bastante paciencia por parte de los litigantes nacionales, ¿no? Pero los organismos internacionales que no son tribunales, como los comités, tienen la ventaja de ser más expeditivos, pero la desventaja de que sus pronunciamientos no son entendidos como fallos judiciales, ¿no? Así que los estados básicamente los toman como buenas recomendaciones, ¿no? Y sin embargo, estos comités han emitido jurisprudencia, podríamos denominar así, muy importante en varias temáticas, porque hay comité de derechos humanos, hay comité de derechos económicos, sociales y culturales, hay comité de personas con discapacidad, comité de trabajadores migrantes y sus familiares, comité de derechos del niño, comité de los derechos de la mujer, y un largo etcétera que ni se imagina. Así de que ahí, por ejemplo, lo que se habilita en el artículo 205 es el derecho de todo justiciable también de acudir a esta clase de organismos que técnicamente no son tribunales internacionales. El Código Procesal Constitucional en el artículo 24 hace una precisión muy importante porque sostiene de que la resolución del Tribunal Constitucional que se pronuncie sobre el fondo agota la jurisdicción interna. Así de que acá se genera un debate muy importante, ¿no? Ustedes saben bastante bien que los pronunciamientos del Tribunal Constitucional básicamente pueden disponer, como la regla general de las cosas, de que una demanda puede ser improcedente, fundada o infundada. Lo que el artículo 24 está diciendo es justiciable. Tú puedes ya entender que se ha agotado la vía judicial cuando el Tribunal Constitucional te ha especificado en su pronunciamiento de que la demanda ha sido calificada como fundada o infundada. Esto es un pronunciamiento sobre el fondo. Pero según el Código Procesal Constitucional, por ejemplo, si la demanda ha sido calificada como improcedente por el artículo 5 del Código, esto implicaría de que la persona no podría acudir en principio al sistema interamericano, ¿no? Porque se entendería de que no se ha agotado la jurisdicción nacional porque no ha existido un pronunciamiento sobre el fondo. Y acá yo tengo bastantes reparos. Yo no sé si ustedes están muy habituados o familiarizados con el litigio en materia constitucional, pero hay un artículo del código que el tribunal emplea en muchas oportunidades que parece un pronunciamiento de fondo, pero en realidad es una improcedencia para el TC, que es el famosísimo artículo 5.1 del Código Procesal Constitucional. Este artículo que dispone de que las demandas que no se refieran al contenido constitucionalmente protegido de un derecho fundamental van a ser calificadas como improcedentes. Y esta figura del contenido constitucionalmente protegido ha permitido de que el tribunal disfrace en muchas oportunidades un pronunciamiento de fondo en un pronunciamiento de forma, ¿no? Así de que, por ejemplo, en varias ocasiones el tribunal ha sostenido de que aspectos relativos a la posesión no forman parte del derecho a la propiedad, la demanda es improcedente, de que los actos del Ministerio Público no inciden en la libertad personal y en consecuencia la demanda es improcedente, pero si se dan cuenta son pronunciamientos que en los hechos están cerrando la vía nacional, porque le están diciendo al reclamante, disculpa, pero en la vía del Tribunal Constitucional estos reclamos no van a prosperar. Así que de una u otra forma le están diciendo, a nivel de los procesos constitucionales no vas a obtener la reparación que buscas. Esto que implica en los hechos que tienes que acudir al sistema interamericano. Pero acá el artículo 24 del código, de manera muy rígida, dice que necesariamente el pronunciamiento tiene que ser sobre el fondo. Esto es, de que sea fundada la demanda o infundada. En esos escenarios puedes reclamar ante el sistema interamericano, pero no, por ejemplo, si la demanda hubiera sido calificada como improcedente. Ahí hay que interpretar de manera muy flexible el código porque si no,
comprenderán que en muchos casos que formalmente han sido calificados como improcedentes por parte del Tribunal Constitucional, en realidad estarían disfrazando pronunciamientos de fondo. ¿Cuáles son las pautas de interpretación de estos derechos que han implementado los tratados y las constituciones? En primer lugar, en el caso peruano, la famosa cuarta disposición final y transitoria que se remite a los tratados internacionales para interpretar los derechos que reconoce la Constitución. Ustedes ya conocen bastante bien esto. Pero acá hay un complemento muy importante, que es el artículo 5 del título preliminar del Código Procesal Constitucional, ¿no? ¿Qué dice este artículo? De que no solamente hay que tomar en cuenta los pronunciamientos, o mejor dicho, los tratados internacionales y sus cláusulas, sino también hay que considerar los pronunciamientos de los tribunales internacionales de los cuales el Estado peruano es parte, ¿no? ¿Esto qué implica? Una autorrestricción, porque el propio legislador peruano, que es el que ha implementado el Código Procesal Constitucional, está disponiendo de que los órganos judiciales para interpretar los derechos fundamentales de la Constitución ya no solamente tienen que remitirse a los acuerdos o tratados internacionales, sino también mirar la jurisprudencia, por ejemplo, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y esto va a generar debates bien interesantes que vamos a ver en un momento, ¿no? Ahorita solamente estoy haciendo la presentación general de esta coexistencia de controles, ¿no? Por eso acá también en la segunda lámina se hace referencia a una pregunta, ¿no? Primacía incondicionada del derecho internacional. Y aquí, tema muy importante. Si ustedes revisan el artículo 29D de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ahí se dice de que una pauta para interpretar los derechos de la Convención también radica en remitirse a los órganos locales, lo cual implica de que si, por ejemplo, la Corte Interamericana advierte de que la legislación o la constitución de un Estado protege mejor un derecho fundamental que la propia Convención Americana, la Corte, para entender los derechos que están en la Convención, no se va a remitir únicamente a los alcances de la Convención Americana, sino de que también puede tomar en consideración el derecho local, por ejemplo, ¿no? Por eso les digo, no hagamos referencia siempre a una primacía incondicional del derecho internacional, porque ahí en la medida en que, por ejemplo, las constituciones locales garanticen mejor un derecho fundamental que la propia convención, nuestro juez nacional sin ningún problema puede decir la constitución peruana goza de aplicación preferente que la convención americana. ¿Por qué? Porque el derecho está regulado de una forma más óptima. Y ustedes me dirán, profesor, pero ¿cuándo ha ocurrido eso? ¿O qué cláusulas de la constitución están redactadas en términos más amplios? Una situación bastante ejemplificadora de esto ocurre con el derecho a la libertad de expresión. Si ustedes revisan el artículo 2 de la Constitución, se dice no hay censura previa en el Perú, lo cual implica una optimización muy elevada del derecho a la libre expresión, que implica de que solamente hay sanciones posteriores por ejercicios arbitrarios de la libre expresión, pero no censuras previas. En cambio, la Convención Americana, en el artículo 13.4, sí permite la censura previa para el supuesto en que se trate de un espectáculo abierto al público en el que se pudiera comprometer la moralidad, así dice la Convención, de la niñez y la adolescencia, ¿no? Así de que la Convención Americana inserta una restricción que podría facultar una censura previa, que sin embargo no está en la Constitución Nacional. Así de que en esa medida, por ejemplo, el juez nacional peruano no podría aplicar acá la convención porque la constitución local garantiza en mejor medida un derecho fundamental. Acá se hace referencia a dos vertientes del principio pro persona, ¿no? En cuanto a interpretación, uno, y dos, en cuanto a aplicación de normas. El supuesto que les comenté de la libertad de expresión en el ordenamiento constitucional peruano y en la Convención Americana es un ejemplo de el principio pro persona en su modalidad de aplicación de normas, porque lo que está haciendo la autoridad local es aplicar una norma en desmedro de otra por entender que contiene una regulación más óptima de los derechos fundamentales. Pero por otro lado, también existe un principio que es el principio de interpretación, ¿no? El principio pro persona en su modalidad de interpretación de normas, que implica de que acá ambos derechos fundamentales, por ejemplo, pueden estar contenidos en la Constitución y en la Convención Americana. Puede que la Constitución local no haga referencia o no especifique el contenido de un derecho fundamental que sí haga la Convención, y aún ahí uno puede decir que por el principio pro persona,
va a ser una interpretación de la normatividad local, aplicando también lo que dicen los tratados internacionales, ¿no? A diferencia del otro caso que les puse, donde las fórmulas eran categóricas, no hay censura previa, contra sí hay censura previa en un caso, en estos escenarios de interpretación hay cláusulas muy ambiguas o indeterminadas, ¿no? Por ejemplo, se relacionan con el derecho a la vida, que no se especifican detalladamente en la Constitución, pero cuando uno ve el artículo 4 de la Convención Americana se da cuenta de que hay muchas regulaciones específicas del derecho a la vida que podían complementar la Constitución peruana, ¿no? Y tema muy importante, ¿quiénes deben interpretar la Convención? Aquí la Corte Interamericana, en el caso Hellman, expidió un pronunciamiento muy interesante en el que dijo, los tribunales son los primeros encargados de aplicar la Convención Americana, ¿no? Haciendo referencia a los tribunales locales. Este criterio jurisdiccional había sido sentado en el caso Almonacid Arellano contra Chile, donde por primera vez la Corte Interamericana desarrolla la figura del control de convencionalidad. La característica central de la Corte, en este caso de Almonacid Arellano, que es del año 2006, si mal no recuerdo, es que el control de convencionalidad solo está encargado a los jueces nacionales. Así de que, por ejemplo, un tribunal administrativo no podía hacer control de convencionalidad. Sin embargo, en el caso Hellman, si ustedes lo revisan con detalle, la Corte Interamericana prácticamente ha ampliado y ha dicho de que todos aquellos órganos de la administración involucrados con normas tendrían competencia para ejercer el control de convencionalidad. Esto es algo problemático porque nuestro Tribunal Constitucional, en el caso Consorcio Requena, dejó sin efecto un pronunciamiento anterior del caso Salazar y Arlenque, en el que el tribunal había dicho, seguramente ustedes lo recordarán, de que no solamente los tribunales de justicia hacen control difuso, sino también los tribunales administrativos de alcance nacional. En el caso Consorcio Requena, lo que hace el Tribunal Constitucional es dejar sin efecto este criterio y sostiene que según la Constitución, particularmente el artículo 138, únicamente los jueces pueden hacer control de constitucionalidad. Comprenderán de que esta línea jurisprudencial es distinta a la de la Corte, que en el caso Hellman está diciendo, oye, control de convencionalidad pueden hacer todas aquellas autoridades involucradas con la aplicación de normas, ¿ah? No solamente autoridades judiciales. Y acá ustedes se colocan en una situación problemática, ¿no? Porque el control de convencionalidad implica en muchos casos también lo que para nuestros jueces sería un control difuso, ¿no? Esto es inaplicar una ley por seguramente beneficiar la aplicación directa de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y el tema acá es muy fuerte porque incluso la situación se pone peor. En Almonacid Arellano, la Corte Interamericana había dicho de que los jueces pueden inaplicar leyes internas para favorecer la aplicación directa de la convención, pero en casos posteriores la Corte Interamericana, y lo dijo contra un caso que fue resuelto contra el Perú, el caso de los trabajadores cesados del Congreso, sostuvo que este control de convencionalidad es sobre el derecho interno. Y comprenderán que una cosa es decir ley interna y otra cosa es decir derecho interno. Y derecho interno es una fórmula más amplia porque también abarcaría a las normas constitucionales. Esto implicaría de que el juez local, aplicando los criterios de Hellman, por ejemplo, estaría forzado a dejar sin efecto o inaplicar su propia Constitución Nacional con el propósito de favorecer la aplicación de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y ustedes me dirán, profesor, usted está exagerando. Eso jamás va a ocurrir. Si quieren pruebas de esto, revisen el caso Boyce contra Barbados, que fue un pronunciamiento de la Corte Interamericana en el que en esencia se sostuvo de que los jueces están obligados, inclusive, lo da a entender la Corte, a inaplicar sus normas constitucionales si es que estas son contrarias con la Convención Americana. ¿Qué había pasado en ese caso? De manera muy breve, porque también el tiempo es tirano. La Constitución de Barbados establecía de que no se podía hacer control difuso sobre aquellas leyes que fueran preconstitucionales, ¿no? Por ejemplo, en el Perú, una ley preconstitucional es una ley aprobada antes de 1993, que es la fecha de nuestra constitución actual. En Barbados se decía, si la ley fue aprobada antes de la constitución, los tribunales de justicia no la pueden controlar. Y acá se generaba una situación de desprotección porque le habían aplicado una ley bastante drástica y severa al demandante de este caso,
pero que sin embargo no la podía impugnar por las restricciones que la propia Constitución de Barbados establecía, ¿no? Y la Corte Interamericana básicamente le dice al juez, tú debiste dejar de lado, remover todos los obstáculos del derecho interno con el propósito de garantizar la aplicación directa de la Convención. ¿Qué implica esto en los hechos, estimados, estimadas? De que la Corte Interamericana está llamando a los jueces nacionales a inaplicar su constitución local si es que resultara contraria a la Convención Americana de Derechos Humanos. Esto nos plantea todo un dilema que fue abordado en un libro de un jurista alemán, Otto Bachoff, que se denominaba Normas Constitucionales e Inconstitucionales. Lo venden en el Perú, en la editorial Palestra, donde se plantea la posibilidad de si algunas normas que están en la Constitución pueden a su vez ser contrarias a otros principios que la propia Constitución reconoce, ¿no? En un estudio bastante interesante sobre esta problemática, Néstor Pedro Sagüez, por ejemplo, hace referencia a la Constitución argentina, ¿no? Si uno lee la Constitución argentina actual, es bien curioso, ¿no? Es una carta que es de 1853, imagínense. Está en vigor con algunas modificaciones en la actualidad. Pero esta Constitución, que partía de una concepción elitista del poder, establecía que para acceder al cargo de presidente de la República, vicepresidente o magistrado de un tribunal supremo, tenías que ostentar un ingreso aproximado de $10,000 mensuales, ¿no? Esto evidentemente es una restricción para el ejercicio correcto de los derechos políticos, porque le impone el cumplimiento de requisitos que seguramente en el Perú el 90% no cumple, ¿no? O el 95% inclusive, ¿no? Es una barrera antidemocrática porque no permite que todas las personas participen en igualdad de condiciones, pero que nos parece a simple vista una norma groseramente contraria con la Convención Americana. Y ahí lo que han hecho los argentinos es aplicar lo que se denomina el desuetudo, ¿no? Simplemente no aplican esta norma constitucional. Pero si un caso así fuera confrontado actualmente contra la Convención Americana, creo que todos estaríamos de acuerdo en que habría una prevalencia automática de la Convención porque garantiza y entiende en sus debidos términos lo que es el derecho a la participación política, ¿no? Así de que ahí se generan dilemas que me encantaría desarrollar el día de hoy, pero me quiero focalizar un poco en los pronunciamientos de los tribunales peruanos, pero que es una problemática que todavía subsiste, ¿no? Acá yo hago referencia ya propiamente a la problemática existente a nivel nacional, y acá, por ejemplo, les hago referencia a la situación de los tribunales peruanos frente a la convención, ¿no? Y la primera afirmación de la Corte Interamericana, consistente en que los tribunales deben preferir las disposiciones de la CAT frente al derecho interno, habíamos visto de que no era una regla que en todos los casos había que seguir de manera escrupulosa, porque habíamos sostenido que si, por ejemplo, el derecho interno regulaba en mejores términos un derecho fundamental que un tratado internacional, la autoridad jurisdiccional peruana está obligada a aplicar el derecho interno. Y aquí, por ejemplo, ocurre algo bien interesante, ¿no? En el caso peruano, nuestra Constitución contiene una cláusula un poco arbitraria que establece que aquellas autoridades judiciales o fiscales que no hubieran sido ratificadas no pueden reingresar a la carrera judicial. Es decir, hay una prohibición de reingreso, ¿no? Y nuestro Tribunal Constitucional, sin decir expresamente que se aparta de lo que dice la Constitución, en los hechos está haciendo una mutación porque ha admitido muchas demandas de amparo de autoridades que no habían sido ratificadas y consideró que esta restricción que establecía la Constitución era severamente restrictiva en cuanto a los derechos de acceso a la función pública, ¿no? Sin decirlo directamente el Tribunal Constitucional, en la práctica estaba tratando de decir que la propia Constitución contenía cláusulas inconstitucionales, ¿no? Otro caso bastante interesante fue de los artículos 99 y 100 de la Constitución, que regulan el antejuicio y el juicio político, porque ocurre algo muy particular, ¿no? En el caso del antejuicio, donde se les imputa a altos funcionarios públicos la comisión de delitos, lo que dice la Constitución es de que la denuncia constitucional que hace el Congreso va ante el fiscal de la Nación y el fiscal de la Nación está obligado a acusar ante la Corte Suprema. Es decir, según la Constitución peruana, el fiscal de la Nación hace las veces de una mesa de partes, ¿no? No tiene competencia para alterar la acusación del Congreso, no puede pedir su archivo, con mucho menos razón, y está obligado a acusar con el documento que el Congreso le remite, ¿no? Se dice que eso afecta evidentemente la autonomía del Ministerio Público, ¿no?
Y el Tribunal Constitucional, cuando examinó estas cláusulas, exhortó al Congreso de la República a iniciar un proceso de reforma constitucional para garantizar la autonomía de esta entidad del Estado, ¿no? Esa sentencia, hasta donde recuerdo, creo que es del año 2005-2006, y sin embargo hasta el día de hoy no se ha hecho reforma alguna, ¿no? Pero que ejemplifica bastante bien la noción de que la Constitución peruana en algunos casos puede rozar con el reconocimiento de instituciones que pueden ser contrarias a algún derecho o principio que tengan cierto anclaje internacional, ¿no? También se sostiene ahí lo de que todos los órganos del Estado tienen que preferir la aplicación de la Convención Americana, y ahí yo suelto una pregunta, ¿no? ¿Qué ocurre si es que los tribunales administrativos deciden aplicar directamente la Convención? Acá tendríamos una colisión entre el presidente del tribunal sentado en consorcio Requena frente al criterio de la Corte Interamericana en el caso Hellman. Son manifiestamente contrarias. La pregunta es, si un tribunal administrativo no hace caso al presidente del TC y hace control de convencionalidad aplicando los criterios de la Corte, ¿podrán ser denunciados? ¿Podrán ser cuestionados por un ejercicio abusivo del poder? Ahí se generan dudas bastante problemáticas, ¿no? Yo ahorita no voy a responder esto, lo voy a responder a propósito de un caso que fue visto por parte de un juez de primera instancia, para que se den cuenta cómo interactúan bastante estos modelos, ¿no? Nuestro modelo de jurisdicción constitucional es ciertamente muy curioso, porque lo que ha hecho nuestro constituyente es copiar y pegar el modelo americano, en el que todos los jueces hacen control de constitucionalidad, y copiar y pegar el modelo de control europeo, en el que existe un órgano que monopoliza o cierra la interpretación constitucional, que es el Tribunal Constitucional. Y acá, como les había dicho, siempre hay la problemática de que se asume que quien más interactúa con la Corte es el Tribunal Constitucional. Pero vamos a ver varios pronunciamientos de autoridades judiciales locales que aplican directamente la Convención en un escenario para dejar sin efecto leyes y en otros casos para interpretar las leyes peruanas de conformidad con los tratados internacionales. Y si hacemos un balance general, yo les podría decir que el Poder Judicial peruano interactúa mucho más con los tratados internacionales que el propio Tribunal Constitucional. Yo les había comentado que ese tribunal, en un pronunciamiento hace ya bastante tiempo, había sostenido que los tratados sobre derechos humanos tenían jerarquía constitucional. Bueno, este criterio del tribunal no ha sido reiterado, por ejemplo, por este pleno, ¿eh? Y estamos hablando de un pleno que entró en el año 2014. Han pasado tranquilamente más de 10 años desde que fue la última oportunidad en la que el tribunal dijo esto, porque, ojo, no es un asunto cerrado. No confundamos el concepto de jerarquía de los tratados con la idea de que estos tratados permiten la interpretación de los derechos que reconoce la propia Constitución Nacional. Ahí hay una distinción que, sin embargo, el constituyente nunca aclaró. El tribunal aclaró en su momento, pero esos fueron plenos pasados. Los plenos actuales no se han pronunciado sobre esta problemática. Y si ustedes revisan la jurisprudencia del actual pleno del Tribunal Constitucional, interactúa bastante poco o casi nunca con tratados internacionales en materia de derechos humanos, ¿no? Es un tribunal que más ha desarrollado los conceptos de la Constitución que haber hecho una interacción con el sistema interamericano de derechos humanos. Y acá comenzamos con la influencia, ¿no? He tratado de hacer esta presentación general que creo siempre es indispensable porque contextualiza un poco el quehacer judicial de las autoridades, ¿no? Voy a tratar de que el tiempo sea suficiente, si no les rogaría un poquito de paciencia para desarrollar con más calma algunas cosas más, así que puede que me tome unos minutitos más, pero la idea pues es explotar al máximo esta discusión, ¿no? Acá hago referencia al juez ordinario ante la Convención Americana y ante la jurisprudencia de la Corte Interamericana, y se pone 2 puntos interpretación. ¿Qué quiero reflejar en esta lámina? En qué medida los jueces locales han interpretado las disposiciones internas de conformidad, sea con la Convención Americana o sea con la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Es una distinción importante, porque una cosa es inaplicar una ley porque es contraria a la Convención Americana o a un tratado internacional, y otra cosa es que ante los vacíos o defectos de la ley, de una u otra manera, hagamos una interpretación conforme con los tratados, ¿no?
Pero lo que vamos a ver es que en la práctica nuestros jueces locales llaman interpretación a lo que básicamente es inaplicación de normas, ¿no? Un caso bastante interesante se ve en la consulta 7521-2014, en el que se le preguntaba a la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema sobre el artículo 372 del Código Civil, ¿no? Ustedes seguramente recordarán que esto establece un plazo para impugnar la maternidad de 90 días. Lo que hizo la Corte Suprema es, empleando más los tratados que la propia Constitución, es, disculpa, pero todas las personas tienen derecho a la identidad. Y en la medida en que la impugnación permite conocer el origen de una persona, lo que tenemos que hacer las autoridades judiciales es adecuar las normas internas a los tratados internacionales. Acá se había hecho control difuso. Se citó el derecho a la identidad que está en la Constitución, en el artículo 2, pero en su desarrollo, todo el complemento que hace la Corte Suprema es esencialmente aplicando los tratados internacionales ratificados por el Perú, ¿no? Claro, este es un caso típico de interpretación porque ocurre lo siguiente, ¿no? Tenemos una constitución que tiene un desarrollo incompleto, que hace referencia al derecho a la identidad, pero tenemos tratados internacionales y pronunciamientos de tribunales regionales que complementan el concepto del derecho a la identidad. Y por ejemplo, en el caso Chitay-Nech, la Corte Interamericana desarrolla este concepto. En el caso de los niños de la calle, también la Corte Interamericana hace referencia a derechos de los niños, y un largo etcétera relacionado con la identidad de la persona, ¿no? Acá se ve la interacción en vía de interpretación entre la Constitución peruana, que tiene una cláusula genérica, y tratados internacionales y jurisprudencia que complementan esta cláusula genérica. Lo que ocurre aquí es de que el Poder Judicial hace control difuso, ¿no? Así de que entiende de que esta ley es manifiestamente contraria con la Constitución, pero para justificar esta decisión, lo que hace el juez ordinario es recurrir a los tratados internacionales y la jurisprudencia internacional para sostener su posición. Otro caso importante ocurrió en otra consulta que fue elevada ante la Corte Constitucional, en la que, por ejemplo, se precisaba el tema del artículo 382 del Código Civil, ¿no? Que es una cláusula bien interesante porque dispone que nadie, salvo los cónyuges, puede ser adoptado por más de una persona. ¿Y qué había ocurrido? Había acudido ante una autoridad jurisdiccional una pareja de hecho, ¿no? Un concubinato. Y la Constitución peruana, ustedes saben bastante bien, le da alcance constitucional a esta figura de familia. Y si lo complementamos, dijo el juez nacional, con los criterios que deben entenderse por el concepto de familia en sentidos evolutivos que ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entendemos entonces que el concepto de familia no puede reducirse únicamente al matrimonio. Y acá se recurre a jurisprudencia de la Corte Interamericana y a tratados internacionales para decir que, por ejemplo, un padre con su hijita, imaginemos un padre viudo, forma familia con ella. Se dice también de que las familias ensambladas son familia y que evidentemente el concubinato también es un ejemplo de familia, porque ya no estamos en el viejo esquema familiar que existía en la mitad del siglo pasado, ¿no? Más bien es una institución que ha evolucionado bastante con el tiempo, ¿no? Y la Corte Interamericana, incluso si ustedes ven la opinión consultiva número 21, van a poder percatarse de que incluso ha reconocido el matrimonio entre personas del mismo sexo como una forma de familia, que es algo que no todas las personas comparten, ¿no? Pero es lo que la Corte Interamericana ha sostenido. ¿Por qué digo esto nuevamente? Porque es otra operación similar, ¿no? El juez local inaplica un artículo del Código Civil, se fundamenta en un concepto que está en la Constitución, que es el concepto de concubinato, pero para hacer el desarrollo de la fundamentación recurre a este concepto evolutivo de familia, que es el que esencialmente ha reconocido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su jurisprudencia, ¿no? Porque la Convención Americana, si ustedes la revisan, de hecho, el artículo 17, tiene una fórmula bastante interesante porque establece que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Y si ustedes ven la Convención Americana, la fórmula de redacción siempre es toda persona. Artículo 4, toda persona tiene derecho a la vida. Artículo 5, toda persona tiene derecho a la integridad. Artículo 7, toda persona tiene derecho a la libertad personal. Y cuando ustedes van al artículo 17 de la Convención, se dice, se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio. Claro, uno se remonta a la época en que fue adoptada la Convención
y obviamente el único matrimonio del cual se hacía referencia era el matrimonio entre un hombre y una mujer. Pero la jurisprudencia de la Corte Interamericana se ha encargado de precisar que es un concepto evolutivo que avanza con las sociedades, y así como la familia ya no es entendida únicamente como la unión a través del matrimonio, también existen otros modelos de familia que pueden ser interesantes de reconocer, ¿no? Así que este es un buen ejemplo en el que la Corte Suprema nuevamente complementa el contenido abstracto o genérico de la Constitución con tratados internacionales. ¿Por qué les comento ese tema de la generalidad? Porque en la doctrina constitucional se ha desarrollado bastante esta idea de que la Constitución esencialmente reconoce conceptos vagos e indeterminados, ¿no? ¿Cuál es el propósito de la Constitución y por qué se hace esta clase de reconocimientos? Por una razón elemental, ¿no? En la medida en que los conceptos sean más amplios, más abiertos, más indeterminados, cada sociedad en cada momento histórico va a poder complementar adecuadamente su contenido, ¿no? Puede que la sociedad peruana en la actualidad no reconozca que el aborto en algunos escenarios puede ser compatible con la Constitución, pero puede que de acá a 5 o 10 años sí se reconozca esta fórmula, ¿no? Y si ustedes ven la Constitución peruana, nada impide de que se haga una regulación legal en la que, por ejemplo, se permita a una mujer abortar si es que tiene un feto anencefálico, ¿no? Porque claro, es absurdo hacer que una mujer pase por un embarazo de 9 meses con un feto que está condenado de antemano a morir. Es hasta un trato cruel, inhumano y degradante para una mujer, porque está condenada a ver de que el niño salga del vientre con el propósito de que básicamente muera, ¿no? Y eso es lo que el Comité de los Derechos de la Mujer y el Comité de Derechos Humanos hace ya más de 15 años le ha dicho al Perú, que solamente despenalice el aborto para el caso terapéutico, pero sin embargo un caso tan evidente como este no ha sido objeto de debate en el Congreso. Yo ni siquiera estoy poniendo el ejemplo seguramente más polémico del derecho libre a abortar. Estoy poniendo un caso bastante concreto donde las mujeres deberían poder acceder a esta práctica sin restricciones penales. Demuestra esto bastante entonces de que hay cláusulas bastante abiertas e indeterminadas que pueden ser complementadas por el legislador democrático sin ningún problema, ¿no? Ese es el propósito de las constituciones nacionales, ¿no? Dejar un margen amplio de liberación a cada sociedad para que limite el contenido de los derechos, ¿no? Y también aquí, por ejemplo, se da una situación bastante importante de interacción y creo yo es la más polémica y la más debatible, ¿no? Antes de eso, quiero hacer una pequeña observación. Yo los dos casos que les he comentado ahorita, del artículo 372 del Código Civil y del 382, son casos en los que vía control difuso la Corte Suprema absolvió una consulta, ¿no? Ustedes saben bastante bien que según el Código Procesal Constitucional, si un juez peruano hace control difuso, está obligado, aunque no impugnen las partes, a remitir el caso en opinión, en consulta, a la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema, ¿no? Eso genera una tensión terrible porque la gran pregunta es ¿por qué esta consulta no es elevada al Tribunal Constitucional, ¿no? Que se supone que es el órgano de cierre de la interpretación de la Constitución? Y la famosa guerra de trenes que ocurre en muchos países no podía dejar de ocurrir en el Perú, ¿no? Así que ustedes encuentran jurisprudencia contradictoria de la Corte Suprema con la del Tribunal Constitucional. Esto es bastante recurrente. Yo no sé si ahí capaz deba hacerse alguna reforma del código, porque si se dan cuenta, nuestro intérprete final de la Constitución nunca toma conocimiento de un caso en el que el juez adopta una decisión tan grave como lo es el de aplicar una ley. No estamos hablando acá simplemente de que un juez interpretó un vacío normativo, no. Estamos hablando de supuestos en las que un juez, sea de primera o de segunda instancia, ha dicho que esta ley democráticamente adoptada por el pueblo peruano es contraria con la Constitución. Y lo correcto sería en realidad que el Supremo intérprete conozca esta clase de casos. Sin embargo, con el diseño constitucional actual, el Tribunal Constitucional nunca toma conocimiento de los casos de control difuso, ¿no? Cuestión bastante paradójica, ¿no? Al tribunal se le da, sin embargo, el control concentrado, que es un poco más severo porque expulsa completamente la ley, pero estos casos igual son igual de considerables, ¿no? Quería hacer esta precisión para ahora ya pasar a lo que sería un ejemplo de guerra de poderes, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió en esta sentencia expedida por un juez de primera instancia,
en el expediente 305-41-2014-1801-JR, que fue un caso muy interesante porque estaba vinculado con la famosa repartición de la píldora del día siguiente, ¿no? Ustedes saben bastante bien de que el Tribunal Constitucional en una oportunidad sacó un pronunciamiento y sostuvo de que la vida humana empezaba con la fecundación. ¿Qué implicaba esto? De que había un riesgo remotamente científico de que la píldora del día siguiente pudiera ser calificada como abortiva, si es que adoptábamos la teoría del inicio de la vida humana que tenía el Tribunal Constitucional. Se había impugnado justamente la repartición de la píldora, y el tribunal, la verdad, sacó un pronunciamiento aberrante en el que sostuvo básicamente que las autoridades nacionales no pueden repartir la píldora a través del Ministerio de Salud, pero que no se impide su reparto o venta en farmacias. Y esta es claramente una discriminación por motivos económicos, ¿no? Porque lo que está haciendo el tribunal es decir, oye, mira, existe un riesgo latente de que esta píldora quebrante el derecho a la vida de un concebido, de un embrión o lo que fuere, y como hay este riesgo, vamos a aplicar el principio precautorio, ¿no? ¿Qué implica el principio precautorio? De que si no estamos completamente conscientes de los avances de la ciencia, mejor es adoptar criterios restrictivos para resolver los casos, ¿no? Así de que dijo, como acá puede que exista dudas sobre una violación al derecho a la vida, Ministerio Público no repartas. Perdón, Ministerio de Salud. Hasta ahí todo bien, ¿no? Pero ya cuando el tribunal, en la parte resolutiva, dice, esto no impide que se venda en farmacias, está actuando con una contradicción manifiesta, porque está diciendo, bueno, el Estado no va a fomentar las supuestas muertes, pero los privados sí lo pueden hacer y yo no puedo hacer nada al respecto. Ahí hay una contradicción manifiesta y aparte una discriminación por motivos económicos, ¿no? ¿Qué va a ocurrir? Un tema muy importante. No figura acá, voy a ver si lo pongo, uy, acá no hay chat, creo. No, creo que no hay chat, así que les pediré que por favor lo anoten por ahí, que es esta figura de el inicio de la vida humana en la anidación. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, me parece que por el año 2014, saca un pronunciamiento muy importante, que es el caso Artavia Murillo contra Costa Rica. Y en esta sentencia, la Corte Interamericana lo que hace es precisar cuándo empieza la vida humana, y la Corte dice que empieza con la anidación. Y la anidación, como ustedes saben, es un momento posterior a la fecundación. ¿Qué va a implicar esto? De que en los hechos, en la práctica, la Corte Interamericana esté sosteniendo de que la repartición de la píldora del día siguiente no quebranta ningún derecho según la Convención Americana. Porque la Corte decía de que los embriones no titularizan los derechos que están reconocidos en este instrumento internacional. Cuando nuevamente se somete a controversia la repartición de la píldora en el Perú, es que este juez expide esta resolución que ustedes ven en la lámina, ¿no? La 30541-2014, ¿no? Y acá el juez nacional está ante una situación un poco complicada, ¿no? Porque por un lado tiene el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, que era creo del año 2006, 2007, donde hace referencia a la fecundación como idea para iniciar la vida. Y por otro lado tiene el pronunciamiento de la Corte Interamericana en el caso Artavia Murillo, donde se sostiene que la vida humana empieza con la anidación. Y acá lo que hace el juez nacional es bastante curioso porque no solamente prefiere la aplicación de los criterios de la Corte, por entenderlo a un tribunal internacional, lo cual es entendible, sino que califica el pronunciamiento del TC como discriminatorio. Esto es bastante curioso, ¿no? Porque lo que está haciendo este juez de primera instancia, si ustedes se dan cuenta, es dejar sin efecto un pronunciamiento del TC por entender que la Corte Interamericana ha borrado los defectos de la argumentación que tenía el Tribunal Constitucional. Situación bastante curiosa, ¿no? Porque están habilitando los jueces nacionales a también criticar, también en las resoluciones judiciales, los pronunciamientos del Tribunal Constitucional, ¿no? Se genera una situación bastante problemática, como ustedes podrán comprender, porque de una u otra manera el Tribunal Constitucional es el órgano de cierre de la justicia constitucional. El juez nacional está inaplicando los criterios del tribunal por preferir los criterios de la Corte Interamericana. Y en este caso está perfecto, ¿no? Porque claro, uno ve la situación y se da cuenta de que el criterio del tribunal era un absurdo, ¿no?
Pero la pregunta es si es que en adelante los jueces de primera instancia estarían habilitados a dejar sin efecto criterios del tribunal por preferir aplicaciones de la Convención y de la Corte Interamericana, lo cual es una operación completamente legítima para optimizar derechos, pero nunca para restringirlos, ¿no? No podemos emplear la jurisprudencia de la Corte para restringir algo que el Tribunal Constitucional me otorga en mejor medida. Por eso les decía, bastante cuidado con esta figura de las primacías incondicionadas, ¿no? Porque nos puede generar bastantes problemas. Esta resolución entonces pone este tema en discusión, que de una u otra manera pues generó bastantes artículos y publicaciones, más que por la resolución del caso en concreto, por lo que hace el juez de primera instancia, ¿no? Que como les digo, consiste esencialmente en dejar sin efecto un pronunciamiento del TC por preferir uno de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Acá les pongo ya otros ejemplos en los que más bien ya no estamos en un caso de interpretación, sino de inaplicación de normas, ¿no? Y un caso bastante paradigmático, que no está regulado en la Constitución, pero sí en una convención internacional, es el famosísimo supuesto de la condena del absuelto, ¿no? Que está en la Convención Americana y que también está en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La Corte Interamericana, en un caso contra Argentina, prácticamente había dicho de que esta figura de la condena del absuelto era contraria con la Convención, solo que nuestra normatividad procesal penal la permitía. ¿Y qué hizo la Corte Suprema? En la casación 194-2014 de Ancash, hace un razonamiento bien interesante, ¿no? Compara la redacción de las normas procesales penales peruanas con lo que establece el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ¿no? Y advierte, el artículo 14.5 dice, a modo de regla, es decir, con una redacción muy específica y con una consecuencia jurídica, de que cualquier persona que hubiera sido condenada tiene derecho a impugnar ante una instancia superior. Así de que si en el modelo peruano fuiste absuelto en primera y condenado en segunda, acá inmediatamente se aplica el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. ¿Por qué? Por una razón bien elemental, ¿no? Aquí lo que ocurre es de que esta persona fue condenada en segunda y según la Convención Americana, cualquier persona condenada tiene derecho a que este fallo sea revisado por una autoridad superior. Así de que la Corte Suprema lo que hace es dejar sin efecto una ley nacional aplicando un tratado internacional. ¿Por qué este ejemplo es distinto de los anteriores? Ustedes me dirán. Porque acá nuestra Constitución no dice prácticamente nada sobre este tema. De hecho, la figura de la pluralidad de instancias no está de una u otra manera tan específicamente regulada en la Constitución, pero el Tribunal Constitucional sí lo ha regulado jurisprudencialmente, ¿no? Lo que hizo acá la Corte Suprema fue aplicar directamente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos con el propósito de dejar sin efecto la aplicación de una normativa nacional, ¿no? Así que la decisión de la Corte Suprema fue que por aplicación directa de las normas internacionales tenía que dejarse sin efecto el Código de Procedimientos Penales que establecía estas restricciones, ¿no? De hecho, hace unos 2 años aproximadamente, el Tribunal Constitucional también ratificó esta idea y sostuvo de que la condena del absuelto es una institución que es contraria a la Constitución peruana, contrariamente al derecho al debido proceso, pero en la interpretación del Tribunal Constitucional empleó el caso contra Argentina que les comento, creo que es el caso grande, en el que se desarrolla esta figura de la condena del absuelto y se especifica por qué es contraria a la Convención Americana de Derechos Humanos. Y con esto tengo una larga media hora que pienso explotar al máximo. Entramos a la interacción ya no del Poder Judicial, sino del Tribunal Constitucional con la Corte Interamericana. Este tema es muy importante porque, claro, ya se trata de la interacción del máximo y supremo intérprete de la Constitución, que es el TC, con el órgano autorizado a nivel regional para la interpretación de la Convención Americana. Un primer caso en el que el Tribunal Constitucional ha empleado esta figura de, no el control de convencionalidad, pero sí la remisión a tratados, va a ser el famosísimo caso
en el que se inaplican disposiciones de la Constitución con el propósito de favorecer la Convención Americana. En la práctica esto fue así. En teoría el tribunal dijo de que estaba interpretando la Constitución, ¿no? Que es el famosísimo caso Lizama Puelles. En esa sentencia uno puede ver que el artículo 142 y 181 de la Constitución disponen que las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones en materia electoral son inimpugnables e irrevisables judicialmente, lo cual supone que ninguna autoridad jurisdiccional va a poder hacer revisión del criterio del jurado. Uno podría decir ahí, pero bueno, profesor, ¿cuál fue la lógica del constituyente? Bueno, algo muy sencillo, ¿no? Tratar de evitar la politización de la justicia, ¿no? Porque si ustedes llevaban los casos de exclusión de candidatos a los tribunales, seguramente los jueces iban a demostrar sus preferencias políticas al momento de resolver estos casos, ¿no? Por eso la Constitución decía que las resoluciones del jurado en materia electoral eran irrevisables. Pero en Lizama Puelles, el Tribunal Constitucional dice, bueno, esto dice el 142 y el 181, esto es cierto, pero esto hay que interpretarlo de manera conjunta con pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, concretamente el caso Yatama, en el que establece que los criterios adoptados por los tribunales electorales tienen que también contar con un filtro o una revisión a nivel judicial, en virtud de que del famoso artículo 25 de la Convención. Este artículo 25 establece que toda persona tiene derecho a un recurso judicial sencillo y rápido. ¿Qué implica esto? De que ante la decisión de cualquier autoridad pública que incida severamente en los derechos fundamentales, los estados deben habilitar recursos frente a autoridades judiciales para dilucidar estos reclamos. La Corte Interamericana, bueno, más específicamente, algunos jueces de la Corte Interamericana han entendido de que esta es una suerte de derecho al amparo o derecho al habeas corpus, ¿no? Porque sostienen de que los estados estarían obligados a diseñar e implementar recursos judiciales sencillos y rápidos con el propósito de garantizar conductos judiciales de reclamo frente a violación de los derechos, ¿no? El Tribunal Constitucional lo entendió así, interpretó entre comillas el 142 y el 181 de la Constitución y lo que aplicó directamente fue la jurisprudencia de la Corte, ¿no? Esta fue la primera interacción conocida del Tribunal Constitucional con la jurisprudencia de la Corte, pero varias de las herramientas que ha empleado el tribunal se han sustentado a su vez también en criterios de la Corte Interamericana, ¿no? Por ejemplo, el famoso control de convencionalidad y el control de constitucionalidad han ido muchas veces de la mano. En el caso Fonavi, por ejemplo, uno de los argumentos que fue empleado por las partes fue de que como las leyes relativas al Fonavi habían sido aprobadas por referéndum, esto las dotaba de mayor legitimidad y en consecuencia el Tribunal Constitucional no las podía controlar judicialmente. Acá lo que hace el tribunal es recurrir a los pronunciamientos del caso Hellman con el propósito de decir, disculpa, pero las leyes de reforma e incluso también las leyes aprobadas por referéndum pueden ser cuestionadas judicialmente porque los tribunales hacen las veces de órganos contramayoritarios, ¿no? De este modo, mientras en el Parlamento y en el Ejecutivo se ven representados básicamente los intereses políticos de las mayorías, el rol de las Cortes de Justicia más bien está en interactuar y proteger a esas personas que no tienen representación política, ¿no? Así de que independientemente de que una ley sea aprobada por referéndum nacional, las Cortes Constitucionales también tienen potestad de control. Así de que el TC justificó el control de constitucionalidad también recurriendo a jurisprudencia de la Corte Interamericana en el caso Hellman. Un tema muy interesante se dio en la sentencia 156-2012 HC, en la que el Tribunal Constitucional hace una precisión bastante curiosa, ¿no? Una gran pregunta que se hace a nivel nacional es si, por ejemplo, el Tribunal Constitucional puede controlar las leyes de reforma de la Constitución. No sé si me entienden, ¿no? Pero, por ejemplo, si el día de hoy yo cambio la Constitución y establezco una nueva fórmula para elegir al presidente o al Parlamento, la pregunta es si esta ley de reforma constitucional puede ser controlada por el tribunal. Ustedes me dirían, profesor, ¿por qué no? Bueno, porque ahora esta ley de reforma de la Constitución ha cambiado el parámetro normativo que emplea el TC para resolver los casos, que es la Constitución,
Y entonces, si dijéramos que el tribunal puede hacer este control, en buena cuenta el tribunal estaría colocándose por encima de la propia Constitución peruana, ¿no? Por eso hay autores y también hay magistrados del TC que piensan de que el tribunal no puede controlar las leyes de reforma constitucional. El magistrado Sardón, por ejemplo, piensa eso. Pero lo cierto es que la jurisprudencia del tribunal ha admitido este control de las leyes de reforma constitucional y básicamente había dicho que por aspectos formales, ¿no? Es decir, tú, por ejemplo, por reforma de la Constitución no puedes cambiar el propio sistema para la reforma del texto para hacerlo más flexible, porque el Congreso estaría reformando la Carta en beneficio propio. Ahí lo que dice el TC es, cuando son aspectos formales, puedo controlar la reforma constitucional. Pero en esta sentencia 156-2012, el tribunal también agrega, ¿no? Podemos también controlar la validez de las leyes de reforma de la Constitución si es que son contrarias a tratados sobre derechos humanos. Lo que está diciendo acá el tribunal es, oye, disculpa, pero también se presenta una suerte de jerarquización porque los tratados de derechos humanos son el parámetro que el tribunal tiene que observar para controlar también las leyes de reforma, que es un tema que dogmática, teóricamente puede ser cuestionable, pero es lo que el tribunal sostuvo en el 156-2012. Pero acá también en este caso ocurrió algo muy interesante. El tribunal tuvo que hacer una suerte de diálogo, acá con jurisprudencia de la Corte Interamericana, para tratar de resolver el caso concreto. ¿Qué ocurre? Que Agustín Mantilla había presentado un reclamo en contra de varias personas condenadas por el asesinato del sindicalista Cantoral Guamaní. Y esta persona, Cantoral Guamaní, que había fallecido, tenía un fallo favorable de la Corte Interamericana, que en esencia había calificado estos hechos como violaciones graves de derechos humanos y había dispuesto, pues, la persecución adecuada de los responsables, ¿no? Y Agustín Matí había presentado un habeas corpus a favor de los implicados con el propósito de cuestionar la calificación que el juez penal había hecho de los hechos, ¿no? El juez penal había sostenido que eran crímenes de lesa humanidad. Agustín Mantilla presentó un habeas corpus, sostuvo de que esta calificación no estaba motivada adecuadamente y en consecuencia solicita la nulidad del auto. El tribunal, cuando le responde, le dice, tu demanda es improcedente porque ampararla supondría dejar sin efecto en la práctica los efectos del pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Claro, la Corte había dicho en Cantoral Guamaní que el Estado peruano está obligado a identificar, investigar y, de ser el caso, sancionar a los responsables. El tribunal dice, si tú presentas recursos como estos, estás dificultando la adecuada implementación de la sentencia de la Corte Interamericana. Dicho sea de paso, la Corte no dijo crímenes de lesa humanidad, la Corte dijo violaciones graves de derechos humanos. Son figuras que también tienen ciertas distinciones, ¿no? Pero ambas generan para la Corte la posibilidad de la imprescriptibilidad, por ejemplo, ¿no? Así de que al final el Tribunal Constitucional aplica la sentencia Cantoral Guamaní con el propósito de decir, oye, disculpa, pero hay criterios que tenemos que respetar. Por eso acabo referencia a los alcances del control de constitucionalidad. Y también el tribunal ha hecho uso del control de convencionalidad, ¿no? Algo bastante curioso, ¿no? Porque uno podría decir, pero disculpe, en la Constitución no están las respuestas a los grandes problemas nacionales. Bueno, lo cierto es que no. Y en muchas oportunidades los tratados internacionales complementan, en mejor medida que la Constitución, los derechos de las personas. En la sentencia 4058-2012 se dio un caso bastante interesante porque versaba sobre la aplicación del artículo 203 del Código Procesal Civil, que era relativo al archivo de los procesos por inasistencia de las partes, ¿no? Básicamente para reducir la controversia, porque también el tiempo me está ganando, lo que ocurrió aquí fue que una persona había ido a litigar su juicio de alimentos contra su expareja a favor de su hijo, pero sin embargo tuvo un retraso de unos minutos por un accidente que había tenido. Sin embargo, la jueza no esperó ni un minuto más, declaró el cierre del caso y también decretó el archivo, ¿no? Por entender de que la persona no estaba interesada. Lo que el Tribunal Constitucional hizo acá fue emplear directamente los criterios de la Convención de Derechos del Niño, en la que en esencia se dice de que estos reclamos son imprescriptibles, ¿no? Así de que no puedes establecer barreras procesales a nivel interno para que una persona pueda litigar a favor de los alimentos de la persona que corresponde, ¿no?
Así de que acá el tribunal, en esta sentencia 4058-2012, lo que hacen los hechos es aplicar una suerte de control de convencionalidad porque aplica directamente una cláusula internacional y la inaplica respecto de la normatividad interna, ¿no? Así de que el tribunal, han visto ya ustedes, ha tenido idas y venidas con la Corte Interamericana, ¿no? Ha tenido épocas de constante interacción y diálogo, pero también ha tenido, sobre todo en los últimos años, épocas en las que el diálogo judicial ha sido básicamente poco fructífero. Y aquí también, para cerrar, quiero hacer referencia a los pronunciamientos de la Corte Interamericana que han influenciado la jurisprudencia del tribunal, pero para eso también, de manera muy rápida, también quiero explicar un poco cómo impactan las sentencias de la Corte, ¿no? Las sentencias de la Corte impactan en tres medidas, ¿no? En primer lugar, refuerzan o complementan la argumentación, lo que les había dicho que hacían los tribunales ordinarios, ¿no? Hay una constitución con términos vagos, indeterminados, genéricos, y lo que hace el juez local es recurrir a tratados internacionales o a jurisprudencia internacional para complementar la argumentación a la cual también ya habían arribado según la constitución interna, ¿no? También la jurisprudencia de la Corte cumple con una función pedagógica porque informa a las personas respecto de los derechos que les asisten según el sistema internacional y también las invitan a acudir esa vía en caso de que el Tribunal Constitucional de una u otra forma no ampare su pedido. Y también en algunos escenarios que no son los más usuales, aplicar directamente la Convención Americana o la jurisprudencia de la Corte es la justificación principal de la decisión, ¿no? Lo cual implica de que los pronunciamientos de la Corte Interamericana pueden ser, en muchos casos, aplicados directamente en sede nacional para justificar una decisión, que fue el caso de la píldora del día siguiente, ¿no? En el que básicamente el juez nacional, aplicando la sentencia de manera directa de la Corte Interamericana, dijo que el pronunciamiento del Tribunal Constitucional era discriminatorio y de que se había interpretado de manera errónea cuando empezaba la vida humana. Ejemplos en los que se ha visto esta interacción. ¿En qué casos, por ejemplo, ha habido influencia? El Tribunal Constitucional, por ejemplo, en el expediente 5427 de 2009, hizo una figura muy importante que fue la figura de la consulta previa, ¿no? Que si ustedes la revisan no está en ninguna parte de la Constitución de 1993. Pero en este caso, que es el famoso caso IDECEP, se dio una situación muy curiosa, porque lo que los demandantes decían era, oye, el derecho a la propiedad que está en la Constitución tiene que ser leído a la luz del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Bueno, el tribunal examina un poco los alegatos, se da cuenta un poco de la situación y advierte de que en el caso Saramaca contra Surinam, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿qué había sostenido? De que el derecho a la consulta previa era un derecho que se desprendía del artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El tribunal entonces advierte de que este derecho a la consulta previa tiene sustento en la Convención Americana y lo que hace es interpretar el derecho a la propiedad de la Constitución a la luz de los alcances del caso Saramaca contra Surinam. Y el tribunal institucionaliza el derecho a la consulta previa, ¿no? Tanto es así, y de hecho esto no ocurre mucho, pero el tribunal lo hizo en aquella oportunidad, de que exhortó al Congreso de la República a culminar con la aprobación de la ley de consulta previa, ¿no? Que había sido ya iniciada en el Congreso de la República. Algo inusual, como les digo, porque por lo general el tribunal no exhorta al Congreso a aprobar leyes, ¿no? Pero lo que el tribunal advierte en este caso es que como el convenio 169 estaba en vigor desde hace bastante tiempo, era una obligación inmediata del Estado peruano ejecutar los mandatos. Ahora, el tribunal acá tuvo idas y venidas, porque en unos primeros pronunciamientos, el tribunal sostuvo un criterio terrible, ¿no? Dijo, el convenio 169 adquiere efectividad por la publicación de esta sentencia. ¿Por qué? Porque a los empresarios peruanos, a los grandes inversores, nunca les avisaron que había un convenio 169 y nunca se avisó que había un derecho a la consulta previa. Tema terrorífico, ¿no? Porque los tratados internacionales tienen efectos desde el momento en que entran en vigor. No es de momento que un órgano local les da estos efectos. Felizmente esta jurisprudencia fue dejada de lado por parte del propio tribunal y ahora se dice de que los efectos del tratado se ven desde su entrada en vigor
y no desde los efectos de la decisión judicial del TC, ¿no? Un segundo caso bastante interesante, que fue este que les comenté, Lizama Puelles, hace una aplicación directa de la sentencia Yatama contra Nicaragua para reconocer el derecho a la protección judicial. Acá el tribunal evita de manera muy astuta hacer referencia a esta figura de las normas constitucionales e inconstitucionales, ¿no? Porque lo que hace de una u otra forma la Corte, en este caso, el TC particularmente, es sostener de que estos artículos 142 y 181 no están reñidos con la Constitución, solamente hay que reinterpretarlos. Pero uno ve la redacción categórica de estos artículos y se dice claramente que no son revisables judicialmente los criterios del Jurado Nacional de Elecciones, categóricamente, ¿no? Así de que acá en realidad había un contraste manifiesto entre la Constitución peruana y lo que reconoce la Convención. Pero el tribunal, para evitar estas contradicciones, lo que hizo fue una interpretación armónica, ¿no? Oye, por si acaso este 142, este 181, no los puedes entender al margen de otras cláusulas que están en la Constitución, como los derechos a la participación política o el derecho al debido proceso, y también con los pronunciamientos de la Corte Interamericana. Así que lo que hizo el tribunal acá fue darle una nueva lectura a estos artículos según la Convención Americana y según los pronunciamientos de la Corte. Un caso bastante interesante también fue este caso 3485-2012, donde se debatía un tema relacionado con información sobre funcionarios públicos, ¿no? ¿Por qué la situación fue bastante delicada? Porque en este caso del tribunal, dos fiscales habían sido encontrados en un hotel con expedientes. Al parecer estaban dándole servicios a cambio de asesoría. Se les inicia un procedimiento administrativo, pero la causal es bastante curiosa, ¿no? No se les sanciona por haber llevado los expedientes fiscales, sino que se les pretende sancionar por mantener doble relación sentimental. Se decía de que el fiscal era casado y que la fiscal estaba comprometida, y que en esa medida ellos afectaban la imagen institucional del Ministerio Público. Ante la apertura de este procedimiento disciplinario, ellos presentan una demanda de amparo que llega hasta el Tribunal Constitucional, y el tribunal aplica los estándares del caso Fontevecchi D'Amico contra Argentina para precisar de que, oye, los funcionarios públicos también tienen un ámbito de vida privada. El caso Fontevecchi es bastante curioso también, aunque este caso sí fue estimado, porque versaba sobre la toma de fotos dentro de la Casa Rosada, que es el Palacio de Gobierno en Argentina, a la familia del presidente, ¿no? Me parece que era Menem en aquel entonces. Claro, pero la toma de fotografías obedecía a que supuestamente había un hijo que no había sido reconocido y que le estaban dando ingresos provenientes del gobierno, ¿no? Así de que se creó una nota periodística sustentando esta posición. La Corte Interamericana vio de que los periodistas lo sancionaron penalmente y dijo de que este acto era contrario a la Convención Americana, ¿no? Y ahí la Corte aprovecha para citar a la Comisión Interamericana y precisar de que, bueno, es cierto, en este caso hubo afectación de los derechos de los periodistas, pero tampoco vayamos al extremo contrario de que los funcionarios públicos no ostentan un ámbito de vida privada. Y los criterios que desarrolla la Corte Interamericana en ese caso fueron aplicados por el tribunal para decir, oye, disculpa, pero a un funcionario público no le puedes exigir fidelidad en las relaciones, sea conyugales o sea de noviazgo, ¿no? Porque se entiende que son conductas que forman parte de su esfera de vida privada, ¿no? Y la Corte desarrolla ahí criterios que se deben tomar en cuenta para ver si se difunde o no la información, ¿no? Y obviamente en el caso de Menem, en la medida en que su hijo al parecer recibía sustentos económicos del gobierno, era información que tenían derecho los argentinos de conocer, ¿no? Y un criterio muy importante fue adoptado también en el expediente 3312-2004 PA, en el que el tribunal aplicó los criterios del caso Baena Ricardo contra Panamá para reconocer otro derecho, que es el derecho al debido procedimiento en sede administrativa, que no está en ninguna parte de la Constitución, ¿no? Pero en Baena Ricardo la Corte hace una interpretación bien interesante, porque básicamente sostiene que, oye, el artículo 8 de la Convención se denomina garantías judiciales, y con ese pretexto las autoridades de Panamá habían dicho de que el artículo 8 no aplicaba a procedimientos administrativos, porque eran garantías judiciales.
Pero en vaina Ricardo, la Corte Interamericana extendió los alcances y dijo, disculpa, pero en procedimientos no solamente judiciales, sino también administrativos, en los que se pueda sancionar, por ejemplo, con el despido de un trabajador, tienen también que respetarse las garantías del artículo 8 de la Convención. Bueno, ese criterio de la Corte fue empleada por el TC para que este tribunal, por ejemplo, revisara también procedimientos administrativos sancionadores en el proceso de amparo en el expediente 3312-2004 PA, y que de hecho es el criterio que el tribunal ha venido asumiendo en los últimos años, ¿no? Así que ahí pueden ver solamente algunos ejemplos que por temas de tiempo refiero por parte del tribunal. Y si hacemos referencia a los pronunciamientos de la Corte Interamericana contra el Perú, la situación en realidad puede resumirse de manera muy categórica, ¿no? Casi todos los pronunciamientos contra el Perú han sido por desaparición forzada, ejecución extrajudicial y tortura. Los elementos que la Corte Interamericana han discutido ahí, de una u otra manera han sido casi uniformes, ¿no? Y ni siquiera el propio Estado peruano los controvierte. Sin embargo, en el caso Osorio, que fue publicado hace 2 años, también contra el Perú, la Corte Interamericana ha hecho una interpretación bien interesante del artículo 26 de la Convención para decir de que no solamente puedes reclamar ante la Corte derechos civiles y políticos, sino también derechos económicos, sociales y culturales. Así de que el Estado peruano ahí de una u otra manera ha fomentado la jurisprudencia de la Corte, ¿no? También la Corte, respecto del Perú, emitió 2 pronunciamientos importantes, que fue de trabajadores cesados del Congreso, por ejemplo, 1, y 2, Acevedo Buendía contra el Perú, donde hace interpretaciones bien curiosas de la Convención, porque, por ejemplo, el derecho a la pensión, que es un derecho a la seguridad social, lo asocia con el derecho a la propiedad, y entiende de que ahí tiene competencia para conocer esta clase de reclamos, ¿no? Claro, lo que ocurre es que la seguridad social como derecho no está en la Convención Americana, está en el Protocolo de San Salvador, que es un tratado distinto que complementa la Convención, pero que sin embargo, por X razones, no es permitido de ser judicializado. Si ustedes ven el artículo 12 del Protocolo de San Salvador, ahí se dice en esencia de que los únicos derechos que pueden ser reclamados ante la Corte Interamericana son los derechos de educación y sindicalización. Sin embargo, el protocolo regula derechos como el trabajo, la cultura, la seguridad social, pero estos derechos no los hace exigibles judicialmente. ¿Cuáles habrán sido las razones? Deben haber sido estrictamente políticas, ¿no? Pero en Acevedo Buendía, por ejemplo, en trabajadores cesados del Congreso, casos contra el Perú, la Corte Interamericana aprovechó para hacer creaciones muy novedosas en las que asoció estos derechos, que en principio son sociales, con derechos civiles y políticos para poder conocer de estos casos, ¿no? De ahí los demás contra el Perú ha sido básicamente lo mismo, ¿no? Casos de ejecuciones extrajudiciales, tortura, desaparición forzada. Salvo los casos de DESC, el Perú no ha sido denunciado prácticamente por otro caso más, ¿no? A diferencia de otros países que sí tienen casos bien interesantes en materia de libertad de expresión, de pueblos indígenas o niños, ¿no? El caso de Chile, por ejemplo, en el caso de la última tentación de Cristo, donde se hace referencia a los criterios relativos a la libertad de expresión y de información, cuando la Corte Interamericana en Sarayaku desarrolla derechos de los pueblos indígenas, cuando la Corte Interamericana, por ejemplo, en la opinión consultiva 18, desarrolla criterios relacionados con los migrantes indocumentados, son casos en los cuales el Estado peruano no ha tenido participación activa porque no ha sido denunciada básicamente por estos hechos. Han sido denunciadas en gran oportunidad de casos por toda la época del terrorismo, ¿no? Sea porque no se le dio reparación adecuada a algunas personas, sea porque no se sancionaron algunos crímenes y un largo etcétera, ¿no? Y acá, como lámina final, nuevamente hago esta presentación de la primacía incondicionada. Les voy a rogar a los presentadores aquí que me den 10 minutitos más, por favor. Les voy a pedir un poco de paciencia para cerrar este tema, donde se da un tema bien interesante también, ¿no? ¿Qué pasó en Wonhou-Win? Rápidamente voy a contar los hechos. Un ciudadano chino defrauda al fisco de este país y se viene al Perú. Viene al Perú y de hecho es uno de los accionistas del Hotel Mauri, no sé si lo conocen, pero es un hotel bastante conocido en Lima. Este señor luego es perseguido por la Interpol a través de una orden de detención internacional. Las autoridades peruanas lo capturan y China pide la extradición. El tema es que si ustedes revisan la normatividad china,
se decía que para el delito que había cometido el ciudadano Won Ho-win, la pena a aplicar era la pena de muerte. Y acá hay varios problemas porque nuestro Código Procesal Penal establece que cuando la sanción a aplicar sea la pena de muerte, se tienen que requerir las garantías diplomáticas que garanticen de que en el país de entrega no se va a aplicar esta sanción, sino una alternativa. Claro, si el Estado te da las garantías que no lo va a ejecutar, el Estado peruano lo puede entregar. Won Ho-win presentó un habeas corpus porque dijo, en China no hay ninguna garantía de que a mí me vayan a aplicar una pena distinta a la pena de muerte, ¿no? O sea, siendo bastante realistas, tenía mucha razón. En un primer habeas corpus, que es el que figura en la lámina, por 4 votos contra 3, el Tribunal Constitucional le da la razón a Won Ho-win y declara fundada la demanda, ¿no? ¿Cuál fue la consecuencia de este pronunciamiento? Que Won Ho-win tenga que ser juzgado en territorio peruano. Así que si China quería de una u otra manera participar, tenía que mandar a sus representantes, remitir pruebas y demás. Pero el proceso se iba a desarrollar en el Perú. ¿Qué había ocurrido? Paralelamente, Won Ho-win, a la tramitación del caso en el TC, había accionado en el sistema interamericano. Había acudido primero a la comisión y luego a la corte para evitar la entrega, ¿no?, a China. La Corte Interamericana, cuando vio el caso, fue en una fecha posterior a la sentencia del TC, lo cual implicaba de que la Corte Interamericana sabía bastante bien de que el TC peruano había declarado fundada la demanda y de que a Won Ho-win no se le entrega a China. Pero ¿qué había pasado? Luego de que sale la sentencia del TC, varios ministros peruanos y autoridades chinas comenzaron a mandar garantías diplomáticas de que no lo iban a ejecutar. Sin embargo, acá ya había una sentencia del tribunal. Si querías presentar esa información, tuviste un momento procesal y sin embargo no lo hiciste. Creo que ni los chinos ni los peruanos pensaban de que el tribunal iba a amparar el pedido de Won Ho-win. Sin embargo, ganó. La Corte Interamericana, cuando emite su pronunciamiento, ya conocía dos cosas, ¿no? Uno, el pronunciamiento del tribunal que le daba la razón a Won Ho-win. Y dos, las garantías que habían sido presentadas por el gobierno chino, que en el Perú habían sido presentadas luego de expedida la sentencia. La Corte Interamericana evalúa esta información en conjunto y concluye de que la entrega de Won Ho-win a China no violaría la Convención Americana sobre Derechos Humanos, porque China había dado garantías suficientes de que no se le iba a ejecutar. ¿Qué hacen las autoridades peruanas? Reciben esta nueva información y se dan cuenta efectivamente que ha cambiado el estado de las cosas y hacen un nuevo pedido de extradición. Y acá la defensa de Won Ho-win presenta una segunda demanda de habeas corpus donde básicamente dice, oye, acá ya por si acaso me han presentado una nueva orden de extradición, pero ya el TC dijo que se juzgue acá. Pero el TC que resolvió este segundo habeas corpus era un TC distinto al que había resuelto el primero. Y este segundo TC dijo, bueno, la Corte Interamericana ya dijo que la entrega no viola la convención, así que se le puede extraditar sin problema, por 6 votos contra 1. ¿Qué se hace entonces? Se procede a entregar a Won Ho-win y una semana después no se conoce absolutamente nada de él. Así que está completamente desaparecido, ¿no? Llegó a China y ya se perdió cualquier rastro respecto de su persona. ¿Quién es responsable de esto? Solamente las personas que resolvieron los casos sabrán, ¿no? Pero esto es para que ustedes se den cuenta de que cuando la Corte Interamericana a veces se quiere superponer al propio TC, puede generar situaciones de restricción más elevadas que en el supuesto de que tenga una predisposición al diálogo, ¿no? Si acá la Corte Interamericana ya ve de que el pedido fue amparado en sede interna, la Corte Interamericana tranquilamente podría decir, oye, en la medida en que es más favorable al reclamante, se podría decir que el procedimiento en sede interna ya resolvió la controversia, ¿no? Pero la Corte Interamericana básicamente dice de que el tribunal valoró mal y en consecuencia se le puede extraditar. La consecuencia de la extradición fue de que hasta ahora no se tiene conocimiento del paradero de Won Ho-win. Acá entonces vienen las conclusiones, ¿no? A propósito también de este caso. La primera es de que ciertamente los tribunales nacionales son el primer reducto de protección de los derechos, ¿no? Que es algo que nunca debemos dejar de tomar en cuenta, ¿no? Los jueces nacionales pueden aplicar la Constitución y también pueden aplicar la jurisprudencia de la Corte. Es una obligación de los jueces nacionales estar adecuadamente informados sobre todos los pronunciamientos.
no solamente los que fueron realizados en contra del Perú, que básicamente son de las mismas temáticas, sino de los pronunciamientos que en general la Corte Interamericana ha emitido y también sus opiniones consultivas. Esto hace de que el juez nacional cada vez sea más un juez internacional, porque no solamente tiene que estar empapado de la normatividad interna, sino también de los desarrollos que se ha hecho a nivel de los tribunales internacionales, ¿no? Segunda conclusión, estos tribunales, en virtud del propio derecho peruano, interactúan con disposiciones y jurisprudencia internacional. Claro, lo que he mencionado básicamente, ¿no? Con la Constitución del 79 empezó una fórmula de interacción con el derecho internacional que antes no existía en el Perú, ¿no? Antes se debatía bastante cuál era la posición jerárquica de los tratados. Hoy se asume que son parte del derecho interno y en la práctica, en los hechos, al menos se les da una autoridad superior a las leyes. No se les da rango constitucional, pero sí una autoridad superior a las leyes, ¿no? ¿Qué implica esto? De que estos tribunales han ido internacionalizándose, o como hubiera dicho el maestro Vidar Campos, se está internacionalizando los derechos constitucionales. Esta conclusión nos conduce también a la tercera, ¿no? Que implica de que esto no quiere decir que la Convención Americana o la jurisprudencia de la Corte tengan primacía automática, que es lo que les había dicho, ¿no? Atentamos al principio pro persona. Si la normatividad interna garantiza en mejores términos los derechos que la propia jurisprudencia de la Corte o la Convención, se aplica la jurisprudencia y las normas internas. Esto no solamente porque lo diga yo, porque lo dice la propia Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 29D, si lo quieren revisar. Cuarta conclusión, en un modelo de diálogo y apertura, la Corte Interamericana también debe tener en cuenta los avances nacionales, que era lo que les había dicho, ¿no? No estamos en una posición solamente en la que los tribunales locales estemos sometidos a la Corte, sino de que la Corte Interamericana, en una sana conducta de apertura, ha ido también recogiendo jurisprudencia de tribunales constitucionales o de tribunales penales también, para interpretar disposiciones de la Convención Americana, ¿no? Y esta es la idea del diálogo, ¿no? Que ambos estén predispuestos a escucharse mutuamente. Porque si uno intenta imponer su criterio sobre el otro, estamos en una situación bastante complicada, ¿no? Y finalmente es aquí en el que el principio pro persona aparece en su mejor dimensión, ¿no? El mensaje final de esta conferencia, ¿no? Son influencias recíprocas, ¿no? Así de que siempre toca leer la jurisprudencia de la Corte en clave nacional y también la jurisprudencia nacional en clave interamericana. Bueno, quería agradecer la gentil invitación que se me brindó para este pequeño espacio y les agradezco también la atención prestada. Doctor, ¿Sí? Sí. no, ¿continuamos, doctor, o...? No, ya terminé ya. Ah, ya, doctor. Entonces, no sé si hay preguntas para los participantes. Pueden levantar la mano a través de eso para darle acceso al audio para que puedan hacer sus consultas. Vamos a esperar si hay participantes que quieren hacer sus consultas, doctor. Ya, no hay problema. Hay gente levantando la mano. Sí, adelante, Alexia. Doctor, buenas noches. ¿Qué tal? Quería hacerle una consulta. Desde su opinión, ¿cuál fue la deficiencia de parte del Estado peruano en o bueno, no sé si la deficiencia, pero en todo caso, ¿cuál fue el error o lo que pudo haberse mejorado sobre este último caso que nos comentó del ciudadano chino? Porque, o sea, de acuerdo a lo que he entendido, él
bueno, o sea, hubo como una suerte de contraposición entre lo que dijo la Corte y lo que dijo el Tribunal Constitucional. En ese supuesto, ¿cómo es que se podría armonizar? Porque me parece que sí ha habido como una suerte de blanco y negro entre ambos. Sí. Pero entonces una mejor interpretación cuál puede haber sido, ¿no? O sea, también tampoco tratando de deslegitimar este tema de que el ciudadano chino probablemente sí había cometido actos delictivos y demás, ¿no? Sí. Muy bien, interesante pregunta, ¿no? Bueno, en primer lugar, el Tribunal Constitucional reconoce en la sentencia que esta persona está involucrada en un proceso penal y el tribunal desde ningún punto de vista promueve la impunidad, ¿no? Sino lo que está diciendo es de que sea juzgado, pero en territorio peruano, ¿no? Así es que los delitos que se le imputaban iban a ser objeto de un proceso, pero desarrollado en territorio peruano, porque en China no existían las garantías de que a esta persona le iban a aplicar una sanción que sea compatible con el ordenamiento peruano, ¿no? Usted sabe bastante bien que en los procesos de extradición, cuando hay tratados internacionales, por lo general hay una cláusula que dice que cuando lo que está en juego es la vida, por la aplicación de la pena de muerte, la entrega casi siempre se hace bajo la condición de que no le van a aplicar la sanción capital. Por eso aquí hubo por parte del gobierno chino deficiencias, porque creo que nunca pensaron de que el Tribunal Constitucional iba a dar la razón al ciudadano Won Ho-win. Y por eso recién cuando se enteran de que el tribunal le da la razón, comienzan a presentar información de que no lo iban a ejecutar. Ahora, le recomiendo que vea la sentencia que está en internet porque el tribunal fue muy duro con China, porque cita pronunciamientos de los órganos de Naciones Unidas para decir de que China no cumple con estas promesas de que va a garantizar la vida humana y que en otras oportunidades había dicho lo mismo y que al final las personas habían desaparecido, que de hecho fue lo que ocurrió en el caso del señor Won Ho-win, ¿no? Así de que la sentencia del tribunal no es que garantice la impunidad, ¿no? La persona iba a ser condenada, pero en territorio peruano de comprobarse los hechos. Usted me dice cuál hubiera sido una fórmula adecuada de armonización. Yo creo ahí que la Corte Interamericana también tiene que tener cierto margen de deferencia con algunos pronunciamientos nacionales, sobre todo cuando son pronunciamientos nacionales a favor del reclamante. Obviamente no estamos hablando de la aplicación de un no reformato impeius o de no reforma en peor, pero si el Tribunal Internacional ve de que la persona que está reclamando de su jurisdicción ha obtenido un pronunciamiento favorable en sede interna, la pregunta es, ¿para qué le despojas lo que la sede interna le dio y que tú estás conociendo a nivel internacional, ¿no? La Corte Interamericana básicamente pudo decir de que en la medida que el Estado peruano había emitido un pronunciamiento garantizando los derechos de reclamante, la jurisdicción de la Corte no se activa en este caso, porque de hecho, Alexia, creo que te llamas, ocurre algo bien interesante, ¿no? Tú para acudir a la jurisdicción internacional, primero tienes que acreditar de que a nivel interno no se ha brindado ningún nivel de protección. Lo que la Corte Interamericana debió advertir en todo caso fue de que el Estado peruano ya había garantizado este nivel de protección, decir de que iba a hacer seguimiento al cumplimiento de esta decisión para garantizar los derechos del reclamante, y seguramente no más. Pero la Corte, en el afán de reexaminar el caso del Tribunal Constitucional, termina haciendo una reforma en peor, podríamos denominarlo así, para decir de que lo que había ganado el demandante en realidad no lo ganó nunca, ya que para la Corte estaba bien que se haga la entrega. Si partimos de la figura de la subsidiariedad, que es un principio común a todos los tribunales regionales e internacionales, si tú ves de que el reclamante ya obtuvo justicia a nivel interno, lo primero que tienes que hacer como organismo internacional es decir, bueno, el reclamante que vino aquí a quejarse ya obtuvo lo que quería en sede nacional. Así que en esencia la Corte Interamericana no tendría mayor rol que cumplir, ¿no? Salvo quizás el de hacer seguimiento a ver si la decisión se está implementando. Te comento, ¿qué hace la Corte Interamericana en otros casos por lo general, ¿no? Llegan a veces cuestiones en las que los estados se allanan en la propia audiencia ante la Corte Interamericana, porque se dan cuenta de que son casos insostenibles, ¿no? ¿Y qué ocurre? La Corte Interamericana saca un pronunciamiento donde le da la razón a los demandantes, también reconoce el esfuerzo del Estado de allanarse, porque es algo que siempre cuesta, y tres, independientemente de que existe este acuerdo entre las partes, la Corte dice, vamos a hacer supervisión de lo cumplido, ¿no? Así de que es una fórmula sana, me parece, de que se garantice el cumplimiento de la decisión a nivel interno, ¿no? Porque si tienes a un reclamante que ya obtuvo la tutela que busca a nivel interno, cuestionarla a nivel internacional sería
una decisión harto polémica, ¿no? Porque sería un sistema no para proteger los derechos, sino más bien para desprotegerlos, ¿no? Obviamente, el control que hace la Corte Interamericana es distinto si es un pronunciamiento adverso, ¿no? Le pongo el ejemplo de algo que es muy problemático, que es el tema de la operación de cambio de sexo, ¿no? En la que en algún momento nuestro Tribunal Constitucional dijo hay solamente sexo biológico y no puedes cambiarte de sexo en el DNI. Yo estoy segurísimo que la Corte Interamericana maneja una línea distinta, ¿no? Y que la Corte sí validaría el cambio de nombre. Ahí uno podría decir, oye, el reclamante va al tribunal, no le dan la razón. El reclamante siente que su derecho según la convención y según la propia normativa interna no ha sido garantizado. Ahí se apertura la justicia internacional. Cuando la persona no obtuvo del nivel interno la reparación que busca. Ahí tienen legitimidad los tribunales para emitir pronunciamientos. Cuando la persona ya lo obtuvo, me parece que en principio, salvo que sea un pronunciamiento, imaginemos, también puede ocurrir de que se absuelva a grandes crímenes en contra de la humanidad o por caso de terrorismo, salvo en esos casos, por ejemplo, yo entiendo de que la Corte Interamericana debería manejar cierto nivel de deferencia o de respeto hacia los criterios de los tribunales locales, ¿no? Claro, no nos pongamos en el escenario opuesto, en la que, por ejemplo, un imputado, salvando cualquier regla procesal, obtiene un pronunciamiento absolutorio por parte de un juez penal que había sido imputado de grandes crímenes en contra de la humanidad, y sin embargo los jueces, al ser adeptos a esta persona, que era un político de mucha influencia, imaginemos, deciden no condenarlo. Ahí uno podría decir, bueno, pero si ordenas la reapertura, estás condenando a una persona que obtuvo justicia a nivel interno. Ojo, pero no estamos viendo la perspectiva aquí de las víctimas o de los familiares de las víctimas, ¿no? Que tienen derecho a una tutela judicial y que los procesos judiciales en los que se examinen hechos de tanta relevancia penal como estos obtengan un pronunciamiento serio por parte de las autoridades judiciales peruanas. Ahí, por los derechos de las víctimas, puedes acudir al sistema interamericano. Pero aquí lo que estaba en controversia era el derecho de Won Ho-win a ser juzgado en territorio peruano frente a una potestad del gobierno chino, que era ver dónde lo enjuiciaban. Así de que ni siquiera había conflicto entre derechos fundamentales, sino había conflicto entre una potestad estatal de pedir el juzgamiento en su territorio frente al derecho de Won Ho-win. Y el tribunal lo que hace, para mí es algo correcto, de decir que sea juzgado en territorio peruano porque China ha demostrado de que no va a cumplir la medida. Eso básicamente sería, estimada colega. Yo creo ahí que la Corte Interamericana en pronunciamientos que de una u otra manera sean estimatorios debe tener un margen de deferencia importante, ¿no? Hay otra persona que está levantando la mano. Imagino que yo puedo evitar el micro, ¿no? A ver. Janet, ¿me escuchas? Janet Vizcarra. Aceptar. Aceptar para activar su audio, por favor, Janet. A ver. ¿Sí me escuchan? Buenas noches. Sí, sí, le escuchamos. Profesor, buenas noches. Una consulta o en todo caso una opinión. Usted tocó el tema del pronunciamiento de la Corte en un caso de Argentina por la condena del absuelto. Sí. Ya la Corte Suprema ha emitido ha emitido algunos pronunciamientos, como usted también lo ha señalado, pero hay uno último, cuyo número no recuerdo, que es una casación. El ponente es San Martín Castro, y en esta ponencia, contrariamente a lo que se había señalado de la inconstitucionalidad de la norma procesal respecto a la condena del absuelto, da como la posibilidad, no sé si usted ha leído esa casación, en la cual indica de que siempre y cuando el investigado tenga derecho a una defensa efectiva, es decir, en la audiencia de apelación, digamos, participe directamente y haga defensa, no se estaría produciendo una afectación al derecho a la defensa. ¿Este razonamiento es coherente con algún pronunciamiento de la Corte Interamericana o contradice en algo el pronunciamiento de la Argentina, y creo que también hay otro adicional? ¿Le parece que es una salida, es posible este pronunciamiento en la medida de que contraviene a lo señalado ya por la Corte? A ver, un poquito solamente para precisar, porque yo no estoy tan al tanto de las casaciones penales. Usted me dice de que según San Martín en esta ponencia
si es que se examinaba y verificaba que el imputado había tenido una defensa efectiva durante el proceso, ¿se podía validar la condena del absuelto? ¿Es lo que está diciendo la casación? Sí, la casación dice en esencia que si el imputado en segunda instancia, donde podría salir, digamos, la condena, primero absuelto en primera y condenado en segunda, en esta segunda instancia estuviera presente, se le escuchara y hiciera una defensa efectiva, sí podría efectuarse, podría darse la posibilidad de una condena del absuelto. Eso es lo que dice en una última casación, sí. Ya, mire, acá hay dos cosas. Uno, que el Tribunal Constitucional, no sé de qué año será este pronunciamiento del juez San Martín, pero el Tribunal Constitucional, en una sentencia que ha sido publicada, como dije, hace 2 años aproximadamente, déjeme ver un ratito, por favor, si encuentro el número de la sentencia para que usted la tenga a la mano. El tribunal también básicamente ha reconocido la figura de la condena del absuelto y la ha establecido como contraria a la convención, perdón, a la Constitución peruana. Un ratito, a ver, déjame ver si lo encuentro, pero quiero darle mi opinión. A ver, yo creo que esa posición está desnaturalizando claramente los efectos de la Convención Americana y del Pacto Internacional, porque aquí no se está hablando concretamente de si la defensa fue efectiva o no. Es un derecho prácticamente en clave de regla en la que se está sosteniendo de que más allá de si tu defensa fue o no efectiva, tienes derecho a impugnar un pronunciamiento condenatorio. Y obviamente la Convención Americana parte de la premisa que tu defensa ha sido efectiva, ¿no? Si no estás desnaturalizando la Convención, o estamos asumiendo que todos los procesos penales cuentan con abogados que están haciendo una defensa no efectiva. Así de que hacer esa precisión o distinción conceptual de ser el caso sería dejar sin contenido, sin esencia, el artículo 8 de la Convención y el artículo 14 del Pacto, ¿no? Porque ahí de manera rotunda se establece de que la persona que ha sido condenada tiene derecho a instar ante una autoridad superior jerárquica, ¿no? Decir de que la defensa fue no efectiva es simplemente establecer una distinción donde la Convención ni la jurisprudencia distinguen y ni el Tribunal Constitucional distingue, y sería un juicio subjetivo, ¿no? Porque ¿cómo podemos calificar la defensa de efectiva? Porque estuvo sentado en el proceso, porque intervino, no intervino, porque decidió no presentar medios impugnatorios. ¿Qué es una defensa efectiva en ese contexto, no? Así de que ahí me parece que hay un pronunciamiento que sería contrario a los estándares, ya no solamente de la Corte Interamericana, sino también del propio Tribunal Constitucional, ¿no? A ver, un momentito, le voy a buscar el pronunciamiento, el número del expediente para que lo tenga a la mano, pero esa es mi lectura de esa casación, de ser el caso así, ¿no? Porque de una u otra manera estás dejando sin efecto las propias disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿no? La sentencia es la 861-2013 HC, si la quiere buscar en internet. Caso Gisela Rosario Quijandría Elías. Ahí el tribunal también sostiene, al igual que en su momento lo hizo la Suprema, de que la condena de absuelto es contraria a la Constitución y a la Convención, y cita un caso contra Argentina donde la Corte Interamericana hace el mismo razonamiento. Gracias, doctor. Creo que con esto ya finalizamos la ponencia del día de hoy. Agradecer a los participantes y a usted, doctor. También Perfecto. informar a los participantes que esta clase se va a subir a la aula virtual, lo que es el video, también a la diapositiva. Muchas gracias, doctor. Ya, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego a todos los colegas. Diviértanse, pásenla bien.